bueno, pues desde acá, ¿qué importa de dónde viene? ¿Sabe que me gusta la historia de la tsunamita con Salomón? Porque dijo, fui morena, crecí en el campo, pero había un rey que estaba loco por ella. El rey de reyes y señor de señores está loco por ti. Te ama como eres. Estamos estudiando la serie Paternidad Espiritual. Y este es un tema muy lindo. Es un tema que, lo voy a repetir, nos va a liberar de muchos sentimientos que no vienen de Dios. Y es un tema muy sensible porque lo que más tenemos en el mundo es orfandad. Y cuando digo orfandad, no solamente me refiero a los niños de África o a aquellos que crecen sin padres, sino aún aquellos que tienen padre pero que sus padres no los cuidan. Viven en la casa pero no saben ni qué le pasó al niño o qué le pasó a la niña. Están ahí supliendo lo material, pero que no hay una guianza, no hay una conexión, no hay esa confianza que uno como ser humano necesita en su crecimiento, esa confianza de padre a hijo, el poder hablar con tus padres de aquellas situaciones que quizás necesitas dirección y que a veces nos hace falta en el crecimiento porque no tenemos con quién hablar, no tenemos quien nos guíe, y eso nos lleva a cometer errores a veces, nos lleva a equivocarnos, pero al final Dios siempre está con nosotros y Dios siempre permite que todo lo que nos pasa en la vida sea de bendición una vez que le conociste. Tenemos en los países latinoamericanos un crecimiento de hijos sintiéndose rechazados. Y resulta que desde hace 20, 30 años atrás muchos padres abandonaron sus casas, sus países, buscando una mejoría económica para su familia. Lo encontraron, superaron, son prósperos, pero perdieron el amor de sus hijos, perdieron el núcleo familiar, o sea, sacrificaron algo por lograr otra cosa. Y todo eso no es culpar a nadie, simplemente era la circunstancia y la situación. Hablando de mi país, por ejemplo, El Salvador, vivimos una guerra civil y en ese tiempo, en los 80, muchos padres salimos o salieron. Yo era un jovencito en aquellos tiempos y bueno, no había nacido todavía, sí había nacido. Y salimos. Algunos abandonaron hijos. Yo abandoné a mis padres a los 16 años y vine a este país sin conocer la lengua, sin amigos, sin nadie. Y en ese sistema desconocido nos abrimos paso y superamos todas las barreras para que ahora podamos con confianza hablar de estas cosas y decirte de que tú puedes culpar a tu padre porque te abandonó, o puedes culpar a la situación porque abandonaste a tus padres. De todas maneras, los sentimientos que todas estas situaciones provocan, si no lo sabes manejar, te van a arruinar la vida. Hay muchos hijos dedicados al vicio, dedicados a la droga, culpando a sus padres por su situación. Y yo no voy a decir que tuviste el padre perfecto, pero una vez que creces, tú eres el que tomas tus propias decisiones y tú eres el que decides a quién culpar. Porque todos venimos de trasfondos diferentes y todos podemos salir adelante una vez que nos encontramos con la palabra del Señor. Dale un aplauso al Señor. Aunque tu padre y tu madre te abandonara, dice la palabra, Jehová con todo te recogerá. Y si Jehová te recogió, la tenés hecha, papá, no te falta nada, porque Él tiene todo lo que tú necesitas, no solamente para que vivas bien en esta vida, sino también en la vida eterna. Amén. Yo que tú le dieras un aplauso y le dices al vecino, no me falta nada, estoy completo, porque Jehová me recogió. Amén. El libro de Malaquías, comencemos por ahí. Traigo varios versículos con los que vamos a estar comentando y quiero hablarte sobre el tema. Y más de un tema, es una confesión que yo quiero que hagas, porque a veces nos da miedo hablar así. Yo quiero que saques el pecho y te pongas un poco así arrogante espiritualmente,
y digas: yo soy el Hijo amado. ¿Será que alguien lo puede decir con confianza? Yo soy el Hijo amado. Amén. Dice Malaquías capítulo 4, el versículo 5 en adelante. Dice: estoy por enviarles al profeta Elías. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Es un vocabulario más práctico y tenemos muchos que han nacido acá, han aprendido español, y cuando se encuentran con la Biblia a veces me dicen: pastor, es que a veces no entiendo si predicas en inglés y en español para mí, pero a veces el culto sería de 2 horas, no de 45 minutos. Pero estoy tratando de leer una versión en donde podamos entender todos. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Es una palabra profética que tenía que ver con lo que Jesucristo haría por nosotros. Que la nación de Israel se hubiese apartado de Jehová hace que el profeta Malaquías hable de esta forma. Cuando hablamos del espíritu de Elías, estamos hablando de ese espíritu de reconciliación, ese espíritu de amor que el Padre traería a través de Jesucristo sobre nosotros. O sea, en nuestros tiempos ya está ese espíritu. Por eso es que cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos le dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, refiriéndose a esta palabra profética que estaba escrita, que un día Dios enviaría al profeta Elías, pero no en sí al personaje literal, corporal de Elías, sino el espíritu que había en Elías de poder reconciliar a las familias. Estamos en un tiempo en donde lo que más abunda es el desencanto familiar. Todos los hijos creen que les tocó el padre equivocado. Y algunos dicen: si pudiera escoger a mi papá, no hubiese escogido a este que tengo. Si hubiese podido escoger a mi mamá, no hubiera escogido a esta mujer. Pero Dios te dio la oportunidad de escoger a tu esposo y tampoco lo escogiste bien, o tampoco la escogiste bien. Así es que si hubieses tenido la oportunidad de escoger a tu papá o a tu mamá, te aseguro que la hubieras escogido mal también. Entonces, como sabía Dios que te ibas a equivocar en todo eso, fue Él el que decidió escoger tu papá y escoger a tu mamá, porque Dios sabía que ese hombre y esa mujer portaban los genes necesarios para que ahora tú seas la belleza de persona que eras. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Porque a veces mirábamos a nuestro papá y ¿para qué saqué la nariz de mi papá? Saqué las patitas de mi abuela, dijo alguien. Eres perfecto. Dios sabía que necesitabas los genes de ese hombre, los genes de esa mujer, para crear un individuo totalmente diferente, único. Tú eres único en la vida. Nadie puede hacer una réplica de ti. Así que yo que tú me sintiera feliz porque no hay nadie que se parezca a mí. Yo soy único. Y esa unidad vino de los genes de mi padre y de los genes de mi madre. Ahora, la circunstancia en que estos dos individuos se juntaron, eso no me importa ni es mi problema. Probablemente mi papá se fue en una noche de rumba y se encontró a una señora por ahí, se divirtieron una noche y ahí nací yo. Y gloria a Dios por esa noche de rumba, porque si no, no existiera. ¿Estás entendiendo lo que es apreciar la vida y el apreciar quién tú eres? Pero cuando no miramos las cosas de esa manera, vivimos culpando la noche de rumba. Ay, es que mi papá no quería que yo naciera, mi mamá no quería, es más, hasta me quiso abortar, qué desgraciado soy. No te abortaron, gloria a Dios, naciste, eres el hijo amado. Y ahora te puedes parar y decir: soy el hijo amado. Amén. En el 1870 nació un hombre, psicólogo en
Australia, llamado Alfred Adler, psicoanalista austriaco. Murió en el año 1937. Pero este es el señor, este psicólogo se conoce como uno de los fundadores de las escuelas de psicología en Inglaterra, en Gran Bretaña y todo esto. Y es un hombre, fue muy grande en lo que es el estudio sobre el comportamiento de las personas con lo que tiene que ver con su autoestima. Quizás es el escritor más grande que existe, que se dedicó específicamente a ver el comportamiento de las personas que tienen su autoestima dañada. Por eso te dije, cuando tú dices yo soy el hijo amado, tienes que repasar eso bien, y tienes que, a veces a personas le dicen, bueno, lo voy a decir porque el pastor me dijo, pero yo no me creo así. Y cuando tú no te crees así es porque este señor escribe que hay algo, hay un daño en tu autoestima. Y dice que el daño en el autoestima perjudica a las personas en dos áreas por lo menos. Algunos se creen más de lo que son. Es cuando tienes una autoestima distorsionada, te crees más de lo que tú eres, como decimos en mi país, se la pica el tipo. Se cree la gran babosada, dicen otros. Otros dicen, se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Y cuántas cosas les señalan a aquel que tiene una autoestima distorsionada, que se cree más de lo que es? Y cuando vives en ese nivel de distorsión, de desorden en tu autoestima, tienes problemas porque todo el tiempo estás queriendo vivir una vida que no te pertenece. Todo el tiempo vivís compitiendo con alguien. Si el vecino se compró un carro, yo me compro uno mejor, porque esto me va a hacer sentir mejor a mí. Si el vecino se divorció y se casó con una 20 años más joven, pues ya estoy viendo cómo busco problemas con mi mujer para dejarla y casarme con una joven yo también. Porque ¿cómo es posible que este tipo tan feo tenga una mujer más bonita que la que yo tengo? Entonces la gente con una autoestima distorsionada, que se cree más, va a tener problemas en la vida porque nunca va a estar conforme con lo que tiene. Si está en pobreza, dice, maldita pobreza, ¿cómo puedo ser tan pobre yo? Y mira aquel que anda en un Lamborghini, allí quiero andar sentado en el carro que anda ese. Y sacrifican todo por vivir en competencia. Y te voy a decir algo, siempre habrá alguien que tiene más que tú. Y siempre habrá alguien que tiene menos que tú. Siempre te vas a encontrar con alguien que tiene una mejor casa, una mejor mujer, un mejor carro. O sea, acostúmbrate. Siempre va a haber alguien en una mejor posición que nosotros. No podemos vivir por la vida, andar por ahí queriendo competir. Es que como el vecino veo que la iglesia está creciendo, voy a ver cómo vendo o regalo cosas acá para que la gente vea que estoy creciendo yo también, porque como pastor no me quiero quedar atrás. Y esto lo vamos a ver en todos los niveles, aún en el nivel ministerial. La competencia, la razón por la que yo hago las cosas, no tanto porque quiero que el reino se expanda, es que quiero que mi iglesia florezca para ser famoso y para que digan, wow, tiene llamado. Pero cuando tenés una autoestima saludable, yo sé a lo que Dios me llamó. Y un día me voy a encontrar con Moisés, que fue el líder de millones. Y un día me voy a encontrar con Noé, que solo salvó a su familia. Y los dos cumplieron el propósito de Dios. Ahora, si yo tengo el ministerio de Noé, lo voy a disfrutar. Voy a pasar predicando 120 años. Y si solo mi familia me salvo, gloria a Dios. Hice lo que Dios me llamó a hacer. Amén. Y si Dios me llamó a ser un Moisés, voy a disfrutar a los millones de personas que Dios me va a enviar. No me van a frustrar la vida. No voy a poder vivir, no voy a vivir frustrado, amargado con tanta gente. ¿Dónde salió tanta gente? Ya no hay ni siquiera dónde ponerlos. Porque cuando no te desarrollas en el propósito de Dios, la gente son una carga.
Y en esto tenemos que analizarnos aún como ministros. ¿Cuánto disfruto lo que estoy haciendo? O si el ministerio me está sobrecargando, no puedo creer, no lo entiendo. ¿Cómo es posible que un pastor se quite la vida porque no aguanta la carga del ministerio? ¿Cuál carga? Si esto es un disfrutar, esto es un gozo, es una alegría. Deleítate en Jehová tu Dios y Él te dará todos los deseos de tu corazón. No estoy acá para martirizarme ni para torturarme con la gente. Disfruto verles llegar, disfruto ver la iglesia llena, disfruto cuando hay solo unos cuantos, disfruto predicar en las casas, porque he entendido que yo no estoy compitiendo con nadie. Y en la vida esos tienen que ser principios que te van a bendecir. No te preocupes por aquel que prospera más que tú. No trates de alcanzarlo ni sobrepasarle para sentirte mejor. Entonces el autoestima distorsionada, cuando la persona se cree más que otra persona, siempre vivirá en competencia y nunca disfrutará lo que tiene. Siempre pensará que el vecino está mejor. Si tuviera la rubia que tiene el vecino, qué feliz fuera. Si tuviera la flaca que tiene el pastor, qué linda sería. Wow. Esa pastora sí está bendecida con ese marido que tiene, gloria a Dios. Ahora el señor Alfred dice que también existe la parte opuesta a esto, donde la persona se siente menos que todo mundo. Y creo que esto es lo más popular en los años que llevamos trabajando con personas. Creo que lo que más he encontrado es este extremo. Porque sí, me he encontrado con algunos arrogantes que se creen un poquito más, that's fine. Pero creo que la mayoría de las personas con las que hemos tratado, he encontrado que de cierta forma están en el lado opuesto, en donde se sienten menos de lo que son. Se sienten despreciados y tiene que ver con su trasfondo en que vivieron. O sea, el que un padre te haya abusado, en que un padre te haya maltratado, si te golpeó, si te abusó sexualmente, eso no significa que tienes que ser un arruinado el resto de tu vida. Eso puede que lo puedes usar para bendecir a alguien más y para decirle: papá, lo que tú pasaste no es nada si yo te contara lo que yo pasé. Y lo he superado y el Señor me ha bendecido, porque Dios nunca te va a juzgar por lo que pasaste. Dios siempre va a ver lo que está enfrente tuyo para bendecirte, para mejorarte la vida, para que sigas creciendo. Amén. Entonces, el autoestima baja afecta, y no estoy queriendo darte una clase de psicología, estoy poniendo estos principios básicos porque al final esto también te afecta en tu relación personal con Dios. ¿Cómo tú te sientes delante de Dios? Eso tiene que ver mucho con tu posición psicológica, con tu posición de autoestima. Entonces Alfred dice que las personas que tienen problemas de autoestima baja nunca logran el potencial que hay dentro de ellos, porque siempre se sienten incapaces de hacer lo que alguien más está haciendo. Entonces dice este señor, viven en la mediocridad cuando pudieron ser personas exitosas. Porque siempre se sienten, no es que sean, se sienten el más feo. Es que yo soy feo, pastor. Y tú lo miras y el vecino que está al lado está peor, pero dices: ¿cómo es que se siente feo? Si mira, está más feo que vos. Admiro mucho el personaje de Danny Trejo. No sé, algunos han visto a Machete, la película de Machete. Ese tipo es feo. Pero qué tipo más seguro de sí mismo. ¿Sabes que él no anduvo estudiando para ser un actor? Él fue a un casting que tenían ahí en Los Ángeles y dijo: "Can you give me a chance?" Y le vieron la cara y dice: en todas las películas vas a ser de feo y de malo, vente para acá, papá. Gloria a Dios. El tipo se paró. Y cuando comenzaron a probarlo, al principio querían solo sacar la imagen porque no sabían si iba a actuar el tipo o no, pero con la cara fea ya con eso tenemos. Pero fueron descubriendo que el tipo es un gran actor. O sea, la cara fea lo llevó
a su propósito. Y ahora es uno de los más famosos en Hollywood. O sea, ¿qué cosas te estás perdiendo porque tienes una autoestima baja? Imagínate Danny Trejo mirándose al espejo. Yo, modelo de cine en Hollywood. ¡Ja! Ni sueño con eso. Ahí está Ben Affleck, ahí está Brad Pitt, ahí está. Y ni en México, porque en México buscan los más guapos. No puedo ir a México porque ahí tienen a William Levy, ahí tienen a ¿cómo se llama el otro? Colunga. Y Danny Trejo a la par de ellos, 4 ahí. ¿Cómo la ves? Pero muchas veces tu autoestima baja no te permite desarrollarte en el propósito de Dios. Entonces, cuando venimos a la iglesia, mis hermanos, el trabajo de nosotros como padres espirituales es descubrir y hacerte entender y que tú puedas creer en verdad quién tú eres en Cristo. No como el mundo te ve, como la gente te ve. Y tenemos que luchar con este problema a veces porque la gente viene dañada y no quiere nada que ver ni siquiera con Dios. No se atreven ni a pedirle nada a Dios. O sea, no puedo recibir el amor de Dios. Y hablaba esta semana en un grupo celular con una familia y le decía, ¿sabes? Cuando un hombre se enamora de una mujer y la mujer se siente fea o se siente indigna o se siente que no se merece que ese hombre la ame, especialmente si el hombre tiene dinero, es guapo y sabe la mujer que se puede conseguir a otra, mejor. La mujer dice, ay no, ¿cómo es posible? Es que, ¿cómo usted se va a enamorar de mí? Si mire, yo soy feíta, yo soy pobre, yo vengo del campo, soy una campesina, y usted de la ciudad con dinero, guapo, elegante, ¿cómo se va a enamorar de mí? Y la mujer no acepta el amor del hombre porque no se siente digna. O sea, tiene la autoestima tan dañada que no acepta el amor de aquel hombre porque piensa que no es merecedora de ese amor. Así vienen cristianos a nuestras iglesias, tan dañados. Escuchaba a una señora decir, ay, yo no quiero coronas en el cielo. Yo le he dicho al Señor que con una esquinita que me dé ahí en el cielo, ahí voy a estar bien. Es que eso de las coronas, eso es para los pastores, los ministros. Yo soy pobrecita y con solo que me deje en una esquinita en el cielo. Dios no tiene esquinitas para ti, Dios tiene el cielo completo para que lo disfrutes. Oh, dale un aplauso al Señor, libérate. ¿Qué importa de dónde vienes? ¿Sabes que me gusta la historia de la tsunamita con Salomón? Porque dijo, fui morena, crecí en el campo, pero había un rey que estaba loco por ella. El rey de reyes y señor de señores está loco por ti. Te ama como eres. Y a veces venimos a este país y cuando nos preguntan, ¿y de dónde es? Zanzíbar, de San Salvador. Y tal vez nos da pena decir que venimos de Cujucuyo. No sé si es Cujucuyo. Hoy sí me pasé, ¿verdad? Pero venimos tan dañados. Y con mi esposa hablo de esto a veces, porque los psicólogos dicen que si quieres hacerte un autoexamen de cómo está tu autoestima, es bien fácil. Solo tienes que responderte 3 preguntas. 3. ¿Estás conforme? ¿Cómo eres? ¿Y quién tú eres? ¿Estás feliz del lugar donde naciste? Y estás feliz con los padres que tuviste, la familia que tuviste. O sea, sí, no vamos a andar con tanta vuelta. Y cuando comenzás a preguntarte esas 3 cosas, comenzás a encontrar, ¿eres feliz por haber nacido en el pueblito? ¿O en el ranchito donde naciste? A mí no me da pena decir que nací en el monte y que me crié todo orgánico. Tomates orgánicos, cerdos orgánicos, gallinas orgánicas, agua orgánica destilada en los pocitos. Ahí vamos a sacar agua. ¿Qué más pura puede ser esa agua? Mi piscina era una laguna que ahí lo compartía con garrobos, iguanas y todo. Mis juguetes favoritos eran montar caballos broncos para ver cuánto duraba arriba y a ver cuál de mis hermanos.
Y no les voy a contar lo que mi hermano Nahum me hizo, porque eso es demasiado vergonzoso. Una vez que estaba subido en una vaca. Pero no me da pena porque ahí el Señor me cuidó, ahí el Señor me bendijo, fui feliz. Sé lo que es vivir en libertad, sé lo que es estar ahí. Ay, ¿de dónde es pastor? Yo de San Salvador. A veces tenemos esos problemas. Ahora, ¿de qué familia es? De los Juárez, de las grandes torres altas, de las vías cortas y largas. Y nos inventamos apellidos que suenen ricos. Alguien me decía, fíjese que hasta familia de Calderón Sol soy yo. Y yo le decía, really? You don't look like him. No te pareces para nada, eso hace muchos años atrás. Pero estás feliz y estás cómodo con la familia que te tocó. Estás feliz y estás cómodo con quién tú eres, cómo te ves. Ay, si tuviera más aquí y más por acá, fuera más feliz. Pero el Señor no me bendijo. Y vivimos frustrados de cómo salimos y nos da pena. Los que vinieron a la conferencia de matrimonios, hablé de esto. El daño que causa en los matrimonios es la autoestima, en donde la esposa no puede ni siquiera desnudarse delante de su esposo porque le da vergüenza que la vean desnuda. Porque a veces en nuestro crecimiento nos marcaron. No, cipote palancón, me decía mi abuela a mí. Yo crecí creyendo que era palancón, no sabía que era en aquel entonces. Y mi abuela le ponía malos apodos a todos mis primos, así es que si quieren saber cómo le decían a mis primos, ahí después hablamos. Pero dice este señor que la autoestima baja te impide disfrutar de la vida. Y cuando vienes al Señor, esto es un problema también, porque Dios te dice: yo soy tu Padre Celestial, eres hijo del Rey, te he dado todo, pero tú dices: ¿cómo es posible? Yo no me merezco que el Señor me ame así, no me merezco que el Señor me dé nada. Y por eso tenemos un nivel de vida en donde no reflejamos lo que somos, no porque Dios no sea amoroso ni porque Dios no te quiera bendecir, simplemente no tenés el autoestima sana como para recibir todo lo que Dios te quiere dar, porque piensas que no te lo mereces. Ay, es que si el Señor me bendice me voy a engrandecer. No, cuando hay una autoestima saludable, siempre la gloria y la honra será para el Señor. Dale un aplauso al Señor. Mira lo que dice Romanos 12. Pablo habla de esto a los romanos. El versículo 3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que lo que debe tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Y esto se refiere a lo que es el trabajo ministerial, el trabajo que desempeñamos en el ministerio. Dice Pablo, tengamos una autoestima saludable. Nadie se crea más ni menos de lo que es. O sea que si en el ministerio Dios me quiere usar haciendo pro templo, voy a disfrutar eso. No voy a pensar que porque hago el pro templo soy menos que aquel que predica en el altar, o porque me toca cuidar los niños no estoy al mismo nivel de aquel que es diácono, copastor, líder. Entonces Pablo les enseña a los romanos y les dice: señores, nadie se sienta menos por la función que desempeña en la iglesia, porque si sigues leyendo habla de que todos somos parte del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo todos tenemos funciones diferentes, pero que mi función en el reino no determina que soy más ni menos que nadie. Simplemente estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Amén. Y si un día Dios me quiere mover y ponerme a hacer otra cosa, lo voy a disfrutar igual. Porque esto no se trata de posiciones ni de credenciales, se trata del corazón con que yo le sirvo al Señor en cualquier departamento que el Señor me haya puesto a servir. Por eso es que miramos al evangelista Felipe. ¡Wow!
siendo transportado de un lado para otro en el espíritu, llegar donde el eunuco, darle una palabra, predicar el evangelio por toda lo que fue las áreas de Jerusalén. Pero ¿sabe dónde comenzó su ministerio? Sirviendo mesas. Sirviendo mesas. Encontramos a Bernabé dando un discurso ante la multitud, siendo apedreado, pero también comenzó sirviendo mesas, sirviéndole a las viudas, a las desamparadas, sirviendo en el protemplo. Porque los apóstoles dijeron: no podemos nosotros estar asando la carne y predicando a la misma vez. O sea, alguien nos tiene que ayudar a asar la carne, a traer las tortillas, las pita bread, no sé qué comían en aquellos en esa parte del mundo. Entonces Felipe y Bernabé dijeron: nosotros vamos a encargarnos de eso. Vamos a servir las mesas, vamos a atender a las viudas, a las ancianas. Y eran ancianas que tenían un conflicto porque pensaban que a las griegas les daban más que a las hebreas, o así estaba el rollo. Entonces ellos se meten en ese problema entre las ancianas y dicen: nosotros las vamos a atender. Pero más adelante miramos a Bernabé predicando, a Felipe siendo un evangelista. Tú no sabes a dónde Dios te va a llevar, pero la confianza y la seguridad de que le estás sirviendo en cualquier departamento, eso va a determinar hacia dónde Dios te va a llevar. Los hermanos del Protemplo dicen amén. Porque a veces queremos servirle al Señor, pero solamente la predicación. No, a mí póngame a predicar, pastor. Yo no sirvo para hacer Protemplo ni para eso. No, yo soy demasiado teólogo. Si te contara la historia de cómo nosotros hemos llegado sirviendo al Señor en todas las áreas. Mi esposa lavando los baños, yo trayendo el café, trayendo el pan. Todos los domingos iba a traer pan a la panadería y venía con el café y el pan y se nos daba vuelta en el vehículo. Y yo decía: Señor, vas a tener que darme un vehículo nuevo. Y nunca me lo dio. Así es que tuve que pasar años con el mismo, pero sirviendo. ¿Por qué? Porque a aquellos que llegaban por primera vez queríamos atenderles de lo mejor posible. No lo estábamos haciendo para mí, lo estábamos haciendo porque queríamos agradar a aquel que nos había llamado. Y cuando tú bendices a las personas, el agradar a la gente agrada a Dios también, porque son sus ovejas. Amén. Entonces Pablo dice: no tenga nadie de ustedes una autoestima distorsionada, para ponértelo en el vocabulario que estamos hablando. ¿Cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes que Dios te escogió, que Él es tu Padre? Sabes que cuando veo el personaje de Jesús, no hay un relato bíblico que diga que Dios le habló a Jesús en su niñez y le dijo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi niño. Como se le presentó a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo a Elí: ¿me llamaste, maestro? ¿Me llamaste, Señor? Y Elí le dijo: no te he llamado. Como le habló a Jeremías y le dijo: no pienses que eres niño, porque yo te he escogido desde el vientre de tu madre para que seas profeta. Con Jesús no encontramos nada de eso. No encontramos que cuando Jesús estaba chiquito se le apareció Dios y le dijo: Jesucito, yo soy tu papá. Ahora mi pregunta es: ¿cómo se dio cuenta Jesús que era el Hijo de Dios? Primero, porque tenía unos padres que le habían contado cómo Él nació. Le habían contado la historia de cómo Dios los cuidó, de cómo Él vino al mundo. Le dijeron: Chuy, no sé si le decían Chuy a Jesús, oh Jesús, eres un milagro de Dios. Fuiste engendrado por el Espíritu Santo desde su niñez. Tú puedes compartir eso con tus hijos y decirle: papito, eres un milagro de Dios. Eres hijo de Dios, Dios te escogió. Tú deberías de estar muerto, pero estás vivo porque estoy seguro que Dios tiene un plan y un propósito contigo. Eso es lo que tenemos que compartir con nuestros hijos, que nuestros hijos vayan entendiendo que en la vida tienen un propósito de parte de Dios, que no son el resultado de un error o de una equivocación o un descuido de sus papás, que son el resultado de un plan perfecto de Dios para sus vidas. Y eso les tenemos que decir: hijo, no importa en qué condiciones naciste. Por eso cuando vienes a esta iglesia, yo te voy a meter eso hasta por las venas,
Porque no quiero gente con autoestima baja en esta congregación, porque mientras estés en esa condición no vas a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Eres un plan y un perfecto de Dios. Dios te va a usar. Eso es lo que sus padres le decían a Jesús: eres un milagro de Dios. Lo otro que Jesús hizo fue irse a las Escrituras y descubrir qué decían las Escrituras de Él mismo. Por eso es que cuando los fariseos le discutían este asunto, Jesús se para y les dice en San Juan 5:39, le dice: ustedes, le dice a los fariseos, escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y no se han dado cuenta que ellas hablan de mí. Escudriñad las Escrituras, dice la Reina Valera, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. No se han dado cuenta que ellas hablan de mí. En otras palabras, les estaba diciendo Jesús: ¿cómo es posible que ustedes sean doctores de la ley, sean maestros de la ley, que escudriñen las Escrituras pensando que en las Escrituras está la vida eterna y no hayan descubierto que desde Génesis hasta Malaquías hablan de mí? O sea, Jesús descubrió su verdadera identidad leyendo la palabra. Eso fue como Jesús leía y dijo: wow, todo lo que está escrito trata de mí. Ahora nosotros no creemos que la Biblia habla de nosotros. Miramos la Biblia y decimos: bueno, está bonito el relato, está bonita la historia, pero lo miramos como un libro histórico. Y sabes que te voy a dar algo que me bendijo, te lo voy a compartir. Desde el momento que te encuentres con un versículo y ese versículo se haga personal en tu vida, ese día tu vida va a cambiar. Ese día va a cambiar. Porque yo crecí en la iglesia leyendo la Biblia, leyendo las historias, los coritos, versículos bíblicos de memoria, salmos de memoria. Pero un día me encontré con Isaías 42:6 y decía: yo, Jehová, en justicia te he llamado y te sostendré por la mano. Te he puesto por luz a las naciones y a los pueblos. Te he puesto para que vayas, abras los ojos de los ciegos, saques a los presos de la cárcel. Y dije: wow. Hubo algo que me dijo: he's talking about you, that's you. Ese no es Isaías, Dios está hablando contigo. Y ese versículo me ha sostenido hasta ahora, porque estoy seguro que es Él el que me sostiene de la mano, no soy yo el que estoy agarrado de Dios. Si yo me hubiera agarrado de Dios, ya me hubiese soltado, pero como me tiene Él agarrado a mí, nunca me va a soltar. Amén, dale un aplauso al Señor. Y sabes que siempre que doy una enseñanza, alguien se me acerca y me dice: pastor, nunca lo había visto de esa forma. Yo le dije: es que el Señor te abrió los ojos, porque esa es parte de mi llamado, abrir los ojos a la gente para que vean las cosas espirituales. Por eso es que la gente, cuando enseño, dice: pero si haya estado, nunca lo había visto de esa forma. He escuchado predicadores, mensajes sobre el mismo versículo, pero Dios me llamó para abrirle los ojos a la gente. Dale un aplauso al Señor. Hasta que Jesús iba a ser bautizado, hasta entonces escuchó la voz audible de Dios. Mateo 3:13. Y voy a ir rápido porque no voy a terminar con todos los versículos que te tengo. Dice el versículo 13 de San Mateo: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la primera vez que la Biblia registra, cuando Jesús tenía 30 años, que el Padre desde los cielos dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero para esta
este tiempo ya Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. O sea, no estaba esperando una voz audible de los cielos que dijera: Jesús, eres mi Hijo amado. Ya a través de las Escrituras, Jesús había descubierto que Él era el Hijo amado de Dios. Entonces a veces nosotros vivimos esperando que Dios nos hable. Me voy a meter 21 días de ayuno, me voy a encerrar en mi cuarto hasta que el Señor me hable. Y un día el Señor desde el closet te dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y tú dices: wow, me habló el Señor, y vas por la vida testificando, lo grabás, lo pones en Facebook y decís: tuve una experiencia personal con Dios en donde el Señor me habló, escuché su voz y me dijo desde el closet: yo soy yo soy tu padre, tú eres mi Hijo amado. ¿Sabes que la religión te lleva en esa dirección? Creyendo que esa es la forma que Dios habla. Pero le copié algo a la pastora del viernes. Este no es original mío, es de ella. ¿Será que Dios habla como yo? ¿Será que la voz de Dios se parece a la de tu pastor? ¿Será que has estado orando por una respuesta y ya el pastor te dijo: no te conviene? Señor, el pastor no sabe, pero ¿qué dices tú? ¿Te has puesto a pensar que la voz de Dios puede sonar como la voz de tu pastor? ¿O quieres escuchar una voz del closet que diga: Chepito, esa mujer no te conviene? Y el pastor te dijo: si yo fuera tú, tuviera más cuidado con esa mujer. Porque hay relaciones que no bendicen, sino que arruinan la vida de las personas. Cuando Dios te va a bendecir, Dios te envía personas para bendecirte. Pero cuando Satanás te va a destruir, te envía personas para destruirte. Entonces tienes que escuchar la voz de Dios. Y aunque te vayas 21 días de ayuno, no necesitas meterte en 21 días de ayuno para que Dios te hable, porque a veces esa es la forma que nos enseñaron. Es que como estuve en 21 días de ayuno, escuché la voz de Dios. Estaba tan santo que escuché la voz de Dios. No necesitas ayunar. Ven a la iglesia y Dios te va a hablar. Ahora la pregunta es: ¿creo que ese era Dios o creo que ese fue el pastor? Esa es la pregunta. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor Dios sí te está hablando y que a lo mejor no has entendido ni quieres reconocer la voz de Dios? Jesús no necesitó una voz audible para saber que era el Hijo de Dios. O sea que Dios te puede hablar de todas formas, pero yo no necesito que Dios me hable desde el closet y me diga: Naamán, así te quiero. Yo sé que Él me ama porque lo leí en las Escrituras y sé que esa Escritura es para mí. Yo no sé si tú lo quieres tomar para ti o si es algo teológico, como lo quieras entender, pero hay versículos que yo los he hecho míos y por eso digo: soy el Hijo amado de Jesucristo. Soy el Hijo amado de Dios. Nunca me ha dicho el Señor desde el closet: tú eres mi Hijo amado, pero yo lo he creído y sé que soy su Hijo amado. El domingo pasado te hablaba de que de todos los discípulos, Juan era el que se creía que Jesús lo amaba más. Pero el detalle de lo que yo te enseñaba era de que en el único libro que dice esto es en el libro de San Juan. 4 veces en su libro Juan escribió: yo soy el discípulo amado. En las cartas de Pedro no lo vas a encontrar. En las cartas de Pablo tampoco. En el libro que escribió Mateo tampoco. Lucas tampoco escribió eso. El único que escribió que él era el hijo, el discípulo amado, fue Juan. Así se sentía delante de Jesús. Así se sentía. ¿Por qué? Porque tenía una autoestima saludable y decía: yo no sé cómo Pedro se siente, yo no sé cómo Jacobo se siente, yo no sé cómo Judas se siente, pero yo, Juan, me siento que yo soy al quien más Jesús ama. Y como te dije el domingo pasado, cómo se sentían los demás, ese no era problema de Juan, ni le importaba tampoco. Y él escribió 4 veces en su libro: yo soy el discípulo a quien Jesús más ama.
Y me imagino que Pedro la leía y le decía, sure. Y volví a leer, ya cuando iba por el otro capítulo, yo soy el discípulo amado. Y Jacobo decía, volvían a leer. Cuando llegaron a las 4 veces, le dijeron, bueno, ¿y este qué tanto se cree? Te lo voy a leer porque ustedes me están mirando como que me estoy inventando algo. San Juan capítulo 21, versículo 20. Antes de leer esto, estaba sucediendo que Pedro lo había traicionado a Jesús. Y 2 semanas después de que Jesús resucita, se encuentra con Pedro y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y bueno, ya ustedes conocen la historia en donde Jesús le da un ministerio pastoral a Pedro en esa conversación. Y Juan estaba escuchando todo lo que se estaba hablando entre ellos. Y Juan estaba ahí mirando cómo Pedro decía, Señor, te amo. Señor, te amo. Y Jesús le decía, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pero después de que salen de ahí, Juan va detrás de Jesús. Y dice el versículo 20, al volver, cuando Pedro, ya después de que había platicado, al volver Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba más. Eso no lo escribió Pedro, lo escribió Juan. O sea que Juan dice que después de esta conversación entre Pedro y Jesús, él iba detrás de Jesús. Y que Pedro volvió y vio al discípulo quien más amaba a Jesús. O sea, me vio a mí, está diciendo Juan. El mismo en que en la cena se había reclinado sobre Jesús. O sea que cuando iban a cenar se sentía tan amado que se reclinaba en Jesús y decía, man, he loves me more than anybody. I'm set. Entonces este era el mismo, está hablando del mismo. Y había dicho, se había reclinado y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? O sea, amaba tanto a Jesús que estaba preocupado por lo que Jesús había dicho. Era Juan preguntándole a Jesús, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo Pedro preguntó, mira la actitud de Pedro, cuando vio que Juan venía y que estaba todo sweet con Jesús, le dice, Señor, ¿y este qué? ¿Qué se cree este? ¿Y este Juan? ¿Por qué habla así? ¿Qué se cree? Y Jesús le responde de esta forma, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva a ti, ¿qué? O sea, si a mí me da la gana, le dice Jesús, que éste se quiera considerar el consentido, y si yo quiero que viva hasta que yo vuelva, si lo quiero hacer eterno, ¿qué te importa? Le dice a Pedro, hablando en un vocabulario un poquito más claro, ¿a ti qué? Cuando tú te sientes el hijo mimado del Señor, siempre van a haber personas que van a decir, ¿y este qué se cree? ¿Y ese es tu pastor que se cree? ¿Y qué se creen esos de esa iglesia? ¿Y qué se creen los de esa familia? ¿Sabe lo que me creo? Me creo el hijo mimado de Dios. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé cómo tú te sientes, pero yo me siento el hijo consentido de Dios. Y Jesús le dice, si yo quiero que ese esté conmigo hasta que yo venga o que permanezca vivo, o sea, el trato que yo tengo con Juan no te importa, no te tiene que importar. El trato que Dios tiene contigo no debería de importarle a nadie. Esa es tu relación personal. Esto tiene que ver cómo yo me siento delante del Señor. Si yo quiero sentirme que soy el hijo amado de Dios, soy libre para sentirme. Siempre que mi mamá vengo, algunos se ríen, yo digo, yo soy el hijo favorito de mi mamá. Y algunos de mis hermanos dicen, sí, ¿cómo no? Pero yo así me siento. Ustedes piensan que yo estoy bromeando, ¿no? Yo sí me siento que soy el hijo favorito de mi mamá. Si mi mamá me está viendo, yo soy tu hijo favorito, mami.
Ahora, si mis hermanos se quieren sentir de la misma forma, good. O si se quieren sentir los despreciados, ¿sabe por qué? Porque mi mamá nunca ha dicho yo quiero más a este que al otro. Entonces eso me da la libertad para mí sentirme como yo me quiera sentir. Este mismo señor, Alfred, escribió mucho sobre el síndrome del hijo del medio. Si quieres estudiar eso, ahí están sus escritos. Pero el hijo del medio siempre se siente menospreciado por sus padres. Se cree, bueno, él lo puso como un síndrome, como una enfermedad que los psicólogos tratan cuando vas a sus clínicas. Entonces el niño del medio se siente que los padres aman más al primero porque fue el hijo deseado, y hablan más al último porque es el chiquitito mimado. Después de este ya no voy a tener más. Cuchi, pobrecito, tan chulo que me salió. Igual al suegro o a la suegra. Entonces el de en medio se siente, bueno, ¿y a mí quién me ama? Mi mamá quiere al de arriba y mi papá al último, y a mí. Y hasta en las fotos al chiquitito lo tienen en las piernas, el más grande abrazando a los papás, y el de en medio ahí de un ladito queriéndose meter. Ahí así sale la fotografía. Entonces dicen que los hijos más problemáticos en la sociedad tienen ese denominador común, que son hijos de en medio, que se sintieron rechazados, y eso los lleva a comportarse con rebeldía. Bueno, no me quieren, entonces yo voy a hacer lo que me da la gana porque yo soy el de en medio y me voy a meter a la mara porque ahí sí me quieren, sea el último, el de en medio, el penúltimo. Those are my brothers, yeah. En Cristo, ¿cómo te sientes? Yo no soy ni el primero ni el último, pero yo me siento que a mí, mis padres me amaban más que a todos. Ese es mi derecho de sentir. Algunos no tienen valor de hablar así. Se sienten rechazados por los padres. Pastores, que usted no sabe cómo mi mamá fue. Sí, al más grande siempre le compran lo más bonito, al más chiquitito todo le dan, y a mí la ropa usada del más grande me tocó ponerme. So what? ¿Alguien está siendo libre esta mañana de tanto prejuicio que nos arruina la vida? Y eso te impide disfrutar lo que Dios tiene para ti. Porque vienes con un sentimiento de hijo de Dios de en medio. Sientes que al pastor Dios sí lo ama, al otro hermano sí, y siempre estás mirando cómo Dios bendice a los demás, y basado en la bendición de los demás, así te posicionas. No, si aquel sí, ese hermano es más bendecido que yo, ese ha de ser el hijo favorito de Dios, ha de ser el primero. Este ha de ser el más chiquitito porque Dios lo bendice más. Yo soy el de en medio en Cristo. En Cristo no hay primeros ni hay últimos, todos somos iguales y a todos nos ama Dios por igual. Reprende ese síndrome de hijo del medio. Alguien diga: yo no soy del medio, yo soy amado, soy su hijo amado. Quiero que escribas esto si alguien está tomando nota. Mi identidad en Cristo me posiciona en un estado de confianza y de seguridad con mi Padre Celestial para tener acceso a mi herencia. Tu verdadera identidad te posiciona en el lugar correcto para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Nunca vas a ser bendecido de la forma que Dios te quiere bendecir cuando vengas sintiéndote que eres hijo de en medio, que no te mereces, que Dios ama más a alguien. Entonces, cuando yo me siento que soy el hijo amado, yo me siento con derecho de pedirle al Señor. En el libro de San Lucas capítulo 15 encontramos la historia de dos hermanos. El menor se sentía el hijo que tenía derechos, y mira lo que comienza diciendo Lucas capítulo 15 del 11 al 13. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Cuando tú te consideras hijo legítimo, sabes que hay una herencia para ti.
Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí, desenfrenadamente, derrochó su herencia. O sea, se consideraba y sabía que él era hijo legítimo y era su padre. Y con esa autoridad, con esa confianza y con esa seguridad le dijo: papá, quiero que me des lo que me pertenece. El papá le pudo haber dicho: pero si ni has trabajado por eso, eso es mío. Pero el hecho de ser hijo legítimo tenía la confianza para pedir lo que era de él. Tú puedes pararte y decirle al padre: yo necesito lo que es mío. Tienes derecho legal porque eres hijo engendrado por Dios. Él nos engendró a través de su Espíritu Santo. No somos recogidos, somos engendrados por el Espíritu. Llevamos la genética de nuestro Padre celestial. Somos hijos de Dios. Entonces, esto te da derecho para sentirte como lo que tú eres y para pedir lo que te corresponde. Bueno, Señor, si me vas a bendecir, bendíceme con cualquier cosita, lo que el Señor me quiera dar. Mientras estudiaba esto, yo decía: ¿cuántas cosas tiene Dios para mí? Y no me he sentido con el derecho de reclamarlas. El padre le da todo y el muchacho hizo lo que le dio la gana con lo que el papá le dio. Se fue y derrochó todo. Pero el otro muchacho mayor se quedó en la casa y se quedó dañado. Cuando el muchacho regresa, ya conocemos la historia del hijo pródigo. El padre de feliz porque el hijo había regresado, hace una fiesta. El otro hijo estaba trabajando. Cuando regresa, escucha la bulla, la música, la cumbia, la salsa, no sé qué estaban tocando, y le dice a uno de los mozos: ¿qué es esa bulla que escucho? ¿Qué es ese musicón? Y como siempre hay gente chismosa, le dice: tu hermano menor ya regresó. Y le llenó la cabeza de cosas. Mira tú, trabajando y el otro parrandeando, allá el sinvergüenza ya vino y el papá le ha hecho una fiesta. Y eso lo puso inflado al hijo mayor y dijo: esto no puede ser así. Esto es una injusticia que se está cometiendo conmigo. Y se quedó en el patio, solo miraba y allá mal encarado decía: no voy a entrar. Hasta que me rueguen, no voy a entrar. Porque este padre que tengo se portó mal, me ofendió. Este padre es injusto. No voy a ir a la iglesia porque el padre espiritual se portó mal conmigo. Voy a ir al parqueo nada más y de ahí me voy a regresar. ¿Cuándo se ha regresado del parqueo? Nadie. Entonces el padre sale, se da cuenta que el hijo estaba molesto y lo quiere convencer y le dice: entra, hombre, no estés de resentido. Y el hijo indignado, en el versículo 28 en adelante, lo vamos a leer. El hijo indignado ¿dónde estamos? 28, sí. El hermano mayor se negó a entrar. O sea, el muchacho estaba molesto. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte. Jamás. Todo lo que me has pedido te he obedecido. Nunca he desobedecido tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Alguien diga: todo me pertenece. Wow. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano o este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Dios ama igual al que está en su casa como al que está afuera. Eso es lo que el Padre está diciendo. No creas que porque estás en la iglesia Dios te ama más, o porque llevas 20 años sirviéndole Dios te ama más. Dios ama igual a sus hijos. Pero la actitud que tú tengas depende de cuál es tu posición.
Este muchacho se sentía herido y no era la culpa del padre. Es que él no había tomado lo que le correspondía. Era dueño de todo y le dice: nunca me has dado ni un cabrito, y mira, a tu hijo menor le has matado el becerro gordo. Mientras leía todo esto, yo me preguntaba: ¿quién se estará comiendo mi becerro gordo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Te has preguntado, tú deseando un cabrito y alguien se está comiendo tu becerro porque no te has posicionado correctamente y no se lo has pedido ni lo has agarrado? Ay, Señor, si el Señor me diera una jarrillita para ir al trabajo, y aquel otro hijo con una Yukon, o cuál es la Escalade, y dice: Dios es injusto conmigo. A aquel le dio una troca de $90,000 y a mí no. Dios nos ama igual. El problema es que no me he posicionado donde tengo que estar. No creo que todo lo que la Biblia dice que es para mí, es para mí. Estoy dañado en mi autoestima espiritual, y eso no me permite disfrutar de todo lo que Dios ha comprado para mí. Alguien le da un aplauso al Señor. Como hijos amados, tenemos derecho legal a pedir y recibir de nuestro Padre. Como hijo de Dios tenés derecho a pedir y a recibir. Dice Salmos 2, del 7 al 8: yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado, pídeme, dice el Señor, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Is that too much for you guys? ¿Es demasiado? Pastor, pero seamos reales, pastor. Ahí está hablando de Jesús, ahí no está hablando de usted. Bueno, si tú quieres pensar que eso es para Jesús, yo quiero pensar que eso es para mí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y el Espíritu Santo me ministraba en esto esta semana. La diferencia entre aquellos ministerios que están a nivel mundial y aquellos que todavía no salen de las cuatro paredes, no es que uno tiene un Dios más poderoso que otro. Es que alguien personalizó ese versículo y dijo: el Señor me va a entregar las naciones, así es que voy a ir a Nicaragua, voy a ir a El Salvador, voy a ir a África, voy a ir a China, voy a ir donde quiera, porque ese versículo es para mí. Otros son demasiados teólogos y dicen: no, es que ahí, eso es un salmo mesiánico, está hablando de Jesús. No está hablando, pues quédate con el salmo mesiánico. Yo lo quiero agarrar literal. Y el Señor nos entregará las naciones.